Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los inductores, donde vamos a ver un pequeño repaso de la ley de Faraday y también vamos a terminar de aclarar la ley de Lenz. ¿Por qué digo un pequeño repaso de la ley de Faraday? Porque esto ya lo vimos en el tema del magnetismo. En el tema del magnetismo ya vimos la ley de Faraday y vimos por encima la ley de Lenz. Si no os acordáis, repasar esos vídeos. Bueno, pues como digo, en este vídeo vamos a terminar de aclarar la ley de Lenz, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso a la ley de Faraday. Y antes de verlo, recordar lo siguiente: nosotros ya sabemos que cuando tenemos una corriente que pasa a través de un inductor, ya sabemos que aquí se genera un campo magnético, pero ya sabemos también lo siguiente, que si la corriente cambia, el campo magnético cambia, y si el campo magnético cambia, ya sabemos que se genera un voltaje inducido a través de la bobina. Bueno, pues Michael Faraday observó lo siguiente, que si tenemos una bobina y también tenemos un imán, bueno, pues si nosotros movemos este imán a través de la bobina o del inductor, se genera un voltaje inducido. Y además, si se proporcionaba una trayectoria completa, el voltaje inducido provocaba una corriente inducida. Bueno, pues observó lo siguiente, que la cantidad de voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional a la razón de cambio del campo magnético con respecto a la bobina. Es decir, que el voltaje inducido es directamente proporcional, aquí tenemos la constante de proporcionalidad, a la razón del cambio del campo magnético, que se representa de esta manera. Pero también el voltaje inducido realmente es directamente proporcional al número de vueltas que contenga ese inductor. Bueno, pues si unimos nosotros estas dos ecuaciones, llegamos a esta otra ecuación. Bueno, pues ya vemos que la ley de Faraday establece que el voltaje inducido a través de una bobina es igual a la cantidad de vueltas espiras multiplicada por la razón de cambio del flujo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, el voltaje inducido es directamente proporcional al número de vueltas que contenga el inductor, y también es directamente proporcional a la razón de cambio del campo magnético. Bueno, pues para ver cómo se emplea esta ecuación, vamos a realizar un par de ejercicios, que ya vamos a ver que los ejercicios son muy simples, pero ya vamos a ver que estos ejercicios se van a ir complicando según vayamos avanzando en el curso. Mirad, nos dice que tenemos que aplicar la ley de Faraday para determinar el voltaje inducido a través de una bobina con 500 vueltas, importante, localizada en un campo magnético que ya está cambiando a la razón de 5 Webers por segundo. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtener ese voltaje inducido? Bueno, pues ya sabemos que el voltaje inducido realmente es directamente proporcional al número de vueltas del inductor, que ya nos las están dando, y también ya sabemos que es directamente proporcional a la razón de cambio del campo magnético, que también nos lo están dando. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a obtener el voltaje inducido. Aquí lo tenemos. Otro ejercicio, bueno, pues sería lo siguiente, que una bobina de 1000 vueltas, esta vez también nos están dando las vueltas que contiene el inductor, tiene un voltaje inducido de 500 voltios a través de ella. Esta vez nos están dando el número de vueltas y también el voltaje inducido. Tenemos que averiguar cuál es la razón de cambio del campo magnético. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si tenemos esta ecuación de aquí, donde tenemos aquí el número de vueltas y aquí la razón de cambio del campo magnético, que eso es lo que tenemos que averiguar. Bueno, pues despejando para la razón de cambio del campo magnético, obtenemos lo siguiente. Tenemos la razón de cambio del campo magnético es igual al voltaje inducido entre el número de vueltas. Bueno, pues aquí lo tenemos y ya vemos que obtenemos simplemente 0,5 Webers por segundo. Bueno, pues así es como se emplea esta ecuación de Faraday. Ya vemos que estos ejercicios son muy simples, pero como digo, estos ejercicios se irán complicando según vayamos avanzando en el curso. Bueno, pues para terminar el vídeo vamos a terminar de aclarar la ley de Lenz. Y nos dice lo siguiente, que cuando la corriente que pasa a través de una bobina cambia, se crea un voltaje inducido a consecuencia del campo electromagnético cambiante, y la polaridad del voltaje inducido, importante, es tal que siempre se opone al cambio de la corriente. Bueno, pues para terminar de entenderlo, vamos a emplear este circuito de aquí, donde simplemente tenemos una fuente de alimentación, un inductor y dos resistencias. Aquí tenemos un inductor y aquí tenemos un multímetro que simplemente está midiendo la corriente. Inicialmente, ¿qué es lo que tenemos? Porque ya vemos que este interruptor está abierto y esta resistencia no la tenemos en cuenta. Bueno, pues simplemente la corriente ya sabemos que circula por aquí. Es decir, que la corriente total la vamos a llamar
corriente 1, que es la que está circulando por esta rama, porque ya vemos que aquí tenemos una segunda rama. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando cerramos el interruptor? Antes de cerrar el interruptor, ya sabemos que aquí se ha generado un campo magnético, en consecuencia, porque está atravesando simplemente corriente a través del inductor. Bueno, pues ¿qué pasa si nosotros cerramos este interruptor? Lo que ocurre es lo siguiente, que estamos agregando una resistencia en paralelo, y cuando agregamos una resistencia en paralelo ya sabemos que la resistencia total se reduce. Como se reduce la resistencia total, ya sabemos que la corriente tiene que aumentar. Esta vez la corriente total es igual a la corriente que pasa por la rama número 1 más la corriente que pasa por la rama número 2. Es decir, la corriente que tenemos por esta primera rama más la corriente que tenemos por esta segunda rama. Aquí tenemos la corriente total, como digo. Pero ¿qué ocurre inicialmente una vez que nosotros cerramos este interruptor? Bueno, pues como ha habido un cambio brusco en la corriente, porque ha aumentado, el campo magnético ha cambiado y se expande enormemente. Como ha cambiado también el campo magnético, eso significa que aquí se ha generado un voltaje inducido que tiene esta polaridad de aquí, que ya vemos que es opuesta al de la fuente de alimentación. Como es opuesta al de la fuente de alimentación, y lo voy a volver a poner, como digo, como es opuesta al de la fuente de alimentación, eso impide que inicialmente la corriente incremente. E inicialmente, una vez que cerramos el interruptor, la corriente total sigue siendo igual a la corriente número 1. Ahora bien, según va transcurriendo el tiempo, la expansión del campo magnético se va reduciendo, y como ya sabemos que el voltaje inducido es directamente proporcional a la razón de cambio del campo magnético, como la razón del campo magnético va reduciéndose, el voltaje inducido también se va reduciendo. Eso significa que la corriente puede ir aumentando de forma exponencial hasta que llega a su totalidad, que es la corriente que tenemos por la rama número 1 más la corriente que tenemos por la rama número 2 cuando este interruptor está cerrado. Entonces ya vemos que necesitamos cierto tiempo para que la corriente aumente a su totalidad, que no es de forma instantánea, sino que necesitamos cierto tiempo para que la corriente total aumente. ¿Qué pasa cuando abrimos el interruptor? Nuevamente estamos eliminando esta resistencia, la resistencia total aumenta y ya sabemos que eso hace que la corriente total disminuya de la corriente que teníamos con esta suma a la corriente que tenemos esta vez por la rama número 1, es decir, que se reduce. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente? Como ha habido un cambio en la corriente, esta vez se contrae el campo magnético, y como ha habido un cambio en el campo magnético, se genera un voltaje inducido, pero esta vez tiene esta otra polaridad, que es la misma que tenemos en la fuente de alimentación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como la fuente de alimentación, como el voltaje inducido es el mismo que tenemos en la fuente de alimentación, eso impide que inicialmente se reduzca la corriente. Bueno, pues una vez que abrimos el interruptor, la corriente total sigue siendo la corriente que tenemos por la rama número 1 más la corriente que teníamos por la rama número 2. Ahora, según va transcurriendo el tiempo, esa contracción va disminuyendo, la del campo magnético, y eso significa que también disminuye el voltaje inducido, que teníamos esta polaridad. Como va disminuyendo el voltaje inducido, eso hace que la corriente pueda disminuir de forma exponencial. Bueno, pues simplemente para que sepáis que la corriente ni aumenta ni disminuye de forma instantánea, sino que necesitamos cierto tiempo. Y dentro de 2 vídeos vamos a ver que realmente tenemos una constante de tiempo, lo mismo que nos pasaba cuando teníamos circuitos con resistores y capacitores, que teníamos una constante de tiempo. Bueno, pues lo mismo nos pasa cuando tenemos inductores y resistores. Pero esto es a consecuencia del voltaje inducido en la bobina, que a veces tiene esta polaridad y a veces tiene esta otra polaridad. Bueno, pues en definitiva nos dice lo siguiente, que la polaridad de voltaje inducido se opone al voltaje de la batería si hay un incremento de corriente, como hemos visto antes. Cuando intenta incrementarse la corriente, tenemos este voltaje inducido con esta polaridad, que ya vemos que se opone a la polaridad de la fuente de alimentación. En cambio, auxilia al voltaje de la batería en el caso de una disminución de corriente. Cuando tenemos que disminuir la corriente, ya hemos visto que teníamos esta otra polaridad, y esto impedía inicialmente que se disminuya la corriente. Bueno, pues realmente Lenzth
fue el que descubrió la polaridad del voltaje inducido en un inductor cuando el campo magnético cambia. Cuando el campo magnético cambia, ya sabemos que se genera un voltaje inducido. Bueno, pues estas son las polaridades que tenemos en función de si la corriente va a aumentar o va a disminuir. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los inductores en serie y los inductores en paralelo. Hasta la siguiente.